El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por cargos relacionados con el narcotráfico por una corte federal de Manhattan. Aunque aún no se conoce la condena, el exmandatario podría enfrentarse a la cadena perpetua. Joe Biden confirmó que Israel será el encargado de proporcionar la seguridad del puerto temporal en Gaza, que recibirá la ayuda humanitaria para el enclave palestino, al tiempo que el Pentágono señaló que está en la capacidad de entregar por esta vía 2 millones de raciones de comida por día. Y es un hecho, la libertad de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo ya es parte de la Constitución francesa. El presidente Emmanuel Macron lideró la ceremonia de sellado de la Carta Magna, convirtiendo a Francia en el primer país del mundo en proteger este derecho constitucionalmente. Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias. En France 24 actualizamos lo que ocurre en el mundo a esta última hora. Comenzamos con la noticia que adelantábamos en titulares. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable por tráfico de drogas por una corte federal en Manhattan. Tras un juicio que duró 2 semanas, Hernández está a la espera de la sentencia y podría arriesgar cadena perpetua. Previamente, nuestra corresponsal desde Nueva York, Mamen Sala, nos comentó cuáles son los delitos por los que se le condenan. Sí, pues después de un día y medio de deliberación, este jurado compuesto por 12 miembros ha llegado a la misma conclusión, que Juan Orlando Hernández es culpable de los 3 delitos que se le acusaban, que entre ellos están relacionados con el tráfico de drogas, con conspirar para introducir millones, miles y miles de kilos de cocaína aquí en Estados Unidos, de conspirar también y de poseer armas, entre ellas incluso ametralladoras, dice el escrito del jurado. Juan Orlando Hernández lo ha negado todo en todo momento, ha dicho que es inocente, que los narcotraficantes que le han acusado son narcotraficantes que él persiguió durante su mandato como presidente y que lo están haciendo para vengarse y para conseguir una reducción de la pena, pero la Fiscalía asegura todo lo contrario y por eso ha traído a estos narcotraficantes cerca de más de una docena de testigos que han estado testificando durante poco más de 2 semanas. ¿A qué pena se enfrenta? Pues bien, eso todavía está por ver. En principio la Fiscalía pedía para él una pena de entre más de 30 años y cadena perpetua por estos delitos, pero ahora está en manos del juez decidir de cuánto será esa pena, por eso estamos muy pendientes. Además, es el mismo juez que también condenó a cadena perpetua por delitos relacionados con drogas a su hermano, Tony Hernández, que como sabéis también cumple prisión aquí en Estados Unidos. Cabe señalar también que Juan Orlando tiene posibilidad de apelar esta decisión, así que estamos muy pendientes de cómo se desarrolla esta causa. Vamos ahora a la situación humanitaria en la Franja de Gaza. Occidente quiere reforzar el envío de ayuda humanitaria al enclave palestino. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron la apertura de un corredor marítimo entre Chipre y Gaza, con el cual harán llegar ayuda a los civiles palestinos. El presidente Joe Biden acaba de anunciar que los israelíes se harán cargo de la seguridad del puerto y el Pentágono asegura que esperan proveer 2 millones de raciones de comida por día. William Gassot tiene los detalles. Los países occidentales ahora ven al mar como una nueva vía para brindar alivio humanitario a los civiles en Gaza. De visita a Chipre, Ursula von der Leyen anunció que se abriría un corredor humanitario desde la isla hacia el territorio palestino, operaciones que iniciarían este fin de semana. We are launching this Cyprus Maritime Corridor together. Estamos poniendo en marcha este corredor marítimo por Chipre juntos. Chipre, la Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Y fue un trabajo incansable para que este corredor esté en funcionamiento. A pesar de todos los desafíos, esto es verdaderamente inspirador. Ahora estamos muy cerca de la apertura del corredor, con suerte este sábado o este domingo. Y estoy muy feliz de ver que hoy se lanzará una operación piloto inicial. El anuncio de von der Leyen hace eco de las palabras de Joe Biden durante su discurso del Estado de la Unión de este jueves. He dado instrucciones al ejército de Estados Unidos para que dirija una misión de emergencia destinada a establecer un puerto temporal en el Mediterráneo, frente a la costa de Gaza, que pueda recibir grandes barcos cargados de alimentos, agua, medicinas y refugios temporales. Un puerto temporal permitirá un aumento masivo de la cantidad de ayuda humanitaria que llega a Gaza cada día. Israel dijo recibir con satisfacción la noticia del corredor, pese a que hasta ahora los bombardeos de su ejército han complicado la llegada de ayuda humanitaria por tierra. 2.2 millones de gazatíes están amenazados de hambruna según la ONU.
Pasamos a Cisjordania ocupada. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicó un informe que indica que los asentamientos de los colonos israelíes en la zona han alcanzado cifras récord, algo que hace peligrar la creación de un Estado palestino. Alba Santana tiene más detalles. Es un aviso de la ONU. Los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados han alcanzado una cifra récord en un tiempo récord, algo que puede eliminar la posibilidad práctica de crear un Estado palestino, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta misma semana hubo informes de que Israel planea construir otras 3.476 viviendas para colonos en asentamientos ilegales de Maale Adumim, Efrat y Kedar, en una nueva violación del derecho internacional. El informe también destaca el dramático aumento de la intensidad, gravedad y regularidad de la violencia estatal. Y es que la investigación constata que de octubre de 2022 al mismo mes de 2023 se documentaron 24.300 nuevas viviendas israelíes en la Cisjordania ocupada, la cifra más alta registrada desde que la ONU arrancó el seguimiento en 2017, además de ataques de colonos contra palestinos, especialmente violentos desde el ataque de Hamas el 7 de octubre. Una vez más, recordamos a Israel que el traslado forzoso de la población dentro o desde el territorio ocupado o la anexión de territorio mediante el uso de la fuerza están estrictamente prohibidos. Israel reclama el territorio como propio por nacimiento bíblico, pero los defensores de derechos humanos y los palestinos, que llevan siglos en la zona, solo ven una violación del derecho internacional e incluso, como indica el informe de la ONU, un crimen de guerra. En noticias relacionadas con la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky adelanta una visita oficial a Turquía. En Estambul se reunió con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, con quien discutió, entre otros temas, sobre una fórmula de paz destinada a poner fin a la guerra con Rusia, la cooperación bilateral en la industria de defensa y la liberación de los prisioneros de guerra ucranianos retenidos por Moscú. El viaje de Zelensky también se registra antes de la visita del presidente ruso Vladimir Putin, que según el Kremlin sería después de las elecciones rusas del 15 de marzo. Escuchemos declaraciones de ambos líderes. Desde el principio hemos contribuido de la mejor manera posible a detener la guerra sobre la base de las negociaciones. Y estamos dispuestos a acoger una cumbre de paz en la que participará Rusia. No vemos representantes rusos en esta cumbre, no vemos cómo podemos invitar a personas que bloquean, matan y destruyen todo. Queremos resultados, queremos una paz justa para Ucrania, así que los países civilizados del mundo desarrollarán un plan detallado. Lograrán un resultado y luego involucrarán a representantes de Rusia, aquellos que estén listos para una paz justa. Continuamos en este Día Internacional de los Derechos de la Mujer y 49 años después de la promulgación de la ley Simone Veil, que despenalizó el aborto. Francia hace historia al sellar en la Constitución la libertad garantizada de las mujeres para interrumpir voluntariamente el embarazo. El presidente Emmanuel Macron propuso que el aborto sea un derecho fundamental en toda la Unión Europea. Los detalles en el siguiente informe. Con este sello que se remonta a Napoleón, Francia ha completado su marcha histórica de consagrar el derecho al aborto en su constitución. Ahora el presidente Emmanuel Macron quiere hacer del aborto un derecho fundamental en toda Europa. Quiero inscribir este derecho de todas las mujeres a acceder al aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El proceso fue iniciado por los partidos de izquierda de la oposición. Fue aprobado en la Asamblea Nacional y el Senado y después por ambas cámaras unidas en un congreso histórico. Por la adopción, 780 votos. Los retrocesos de nuestro tiempo lo convirtieron en una necesidad y una emergencia, porque en todas partes del mundo, incluso en las mayores democracias, incluso dentro de nuestros vecinos, estamos observando un paso atrás en el derecho al aborto.
Aunque muchas activistas de todo el mundo aplauden la medida y afirman que podría contribuir a reforzar la lucha por los derechos de la mujer en otros países, los críticos en Francia afirman que las mujeres siguen enfrentándose a muchos obstáculos. Los recortes presupuestarios han perjudicado al sistema sanitario y no todas las mujeres tienen acceso al aborto. Y en línea con el Día Internacional de Reivindicación de los Derechos de las Mujeres y las Niñas, miles de personas se manifiestan en diferentes ciudades del mundo. Los invito a que me acompañen a revisar algunas de estas protestas. Empezamos en Afganistán, donde un grupo de mujeres convocó inusuales protestas que desafían las represalias de los talibanes. Un pequeño grupo de manifestantes afganas se reunió en espacios privados para exigir que se levanten las duras restricciones a sus libertades. En Turquía, cientos de personas se volcaron a las calles de Estambul para conmemorar este día. Los manifestantes portaban pancartas donde se podía leer la consigna "La lucha feminista es nuestra salvación", con la desigualdad como objetivo de protesta. Y vamos ahora a España. Miles de mujeres participan en marchas por las calles de miles de personas en Barcelona en el marco del Día Internacional de la Mujer, en protesta contra la desigualdad de género y en lucha por los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ y las trabajadoras sexuales. En el Día Internacional de Reivindicación de los Derechos de las Mujeres y las Niñas, vamos a Israel. Tras su liberación en noviembre, durante el único cese al fuego de una semana entre Israel y Hamás, varias mujeres ex-rehenes se han sumado al movimiento que exige el retorno de todos los secuestrados en Gaza. Algunas han regresado al lugar en el que fueron raptadas para contar su historia. Otras, pese al trauma, se movilizan junto a familiares y ciudadanos. Yanira Gómez Muñoz y Federico Cuevar Verena nos cuentan más en el siguiente informe. Cada regreso al kibutz Farasa devuelve a Amit Susana a los horrores del 7 de octubre. Esta abogada de 40 años fue arrastrada y golpeada por militantes de Hamás que la secuestraron en su casa. Desde ahí describe la dureza de sus 55 días en cautiverio. Los guardias de Hamás estaban fuertemente armados y abusaron de mí y de otros rehenes. También me retuvieron en el túnel de 40 metros de profundidad, donde apenas había oxígeno y comida. Su vivienda atestigua el grado de destrucción. Le falta el techo y las paredes están destrozadas y quemadas. Aunque el principal dolor de Amit es saber que 11 vecinos de su barrio están muertos y 6 siguen secuestrados. Cada vez que vengo de visita y me doy cuenta de que soy la única del vecindario que ha sido liberada hasta ahora, se me rompe el corazón y de alguna manera me hace sentir culpable de que yo estoy aquí y ellos no. Ninguno de nosotros puede siquiera comenzar un proceso de sanación hasta que todos los rehenes regresen sanos y salvos a casa. Como ella, otras exrehenes están eligiendo liderar el reclamo por la liberación de quienes aún están en Gaza, incluidos aquellos que se presumen muertos. Las hermanas argentino-israelíes Clara Merman y Gabriela Leinberg se sintieron respaldadas cuando, estando retenidas, supieron de las protestas de los familiares y ciudadanos. Nosotros vimos por la televisión la marcha anterior y nos dio mucha fuerza, mucha esperanza. Estuvimos allí y sabemos cómo es, un día tras otro y otro y otro, pero también sabemos cómo es estar aquí y luchar por su regreso. No nos rendiremos y continuaremos luchando hasta que vuelvan todos. Emulando los pasos de estas mujeres, otras 19 esperan que la presión de las calles lleve al gobierno de Netanyahu a pactar pronto un nuevo acuerdo con Hamás, uno con el que ellas y otros 115 rehenes puedan regresar a casa. La criptomoneda líder, el Bitcoin, marcó un nuevo máximo histórico este viernes al superar los $70,000. Impulsada por la entrada en el mercado de los grandes fondos de inversión, la moneda virtual tocó los $70,085 según datos de Bloomberg. De esta forma, la capitalización total del mercado de Bitcoins se eleva ya a $1.37 billones. Y vamos a cerrar este noticiero con una noticia que remeció al mundo del manga. El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, murió a los 68 años. Previamente, hablamos con Mario Castañeda, actor de doblaje y quien por años ha interpretado a Goku. Escuchemos. Es impresionante. Sabes que el mensaje de Dragon Ball es muy sencillo y creo que esto fue lo que llegó al público. Nunca te rindas, nunca bajes los brazos y nunca te des por vencido. No importa si aparentemente estás perdiendo. Sigue adelante, confía en ti. Dentro de ti
está el ki, la energía que necesitas para superar cualquier obstáculo. Este mensaje le llegó primero a los niños, y los niños crecieron con Goku niño y luego se hizo adolescente y dieron el salto a la adolescencia y luego se los trajo hasta la adultez. Entonces fue una generación que quedó enganchada de este mensaje y de esta personalidad de Goku y de todos los personajes de Dragon Ball. Entonces creo que eso es parte del éxito que existe. Y esta generación ya creció, ya tuvo hijos y ahora los hijos son pues los nuevos fans de Dragon Ball. Es un paso de generación impresionante. Cerramos este bloque de noticias. Continúa en France 24. Ya regresamos con más.